Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan correctamente y si se ve bien la pantalla compartida? Muy bien, mis amigos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos sean, esta es nuestra última sesión, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo cada momento. El día domingo se está publicando el proyecto final y a partir de ahí tendríamos una semana, ¿no? Para su presentación final, ¿verdad? Bien. Al margen de eso, como siempre, por el grupo de WhatsApp vamos a ir coordinando todas las sugerencias, y situaciones que se puedan suscitar. Bueno, continuando entonces, ¿no? Vamos a revisar algunos de las propuestas que nos han enviado por el grupo de WhatsApp para ir revisando cómo va un poco la cosa. A ver, por aquí. A ver, por ejemplo, acá nos han enviado una matriz de interacción de actividades del proyecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver a los puntuales. Por ejemplo, en concreto simple, concreto armado, claro, tenemos ahí el tema de bueno, esto lo conversamos, ¿no? Esterilización de suelo, pero recuerden que también con el trabajo de concreto armado, por ejemplo, concreto de todo tipo, también tengo indirectamente el tema de por calidad de aire, porque para movilizar el concreto, perdón, el cemento y los agregados, he tenido que utilizar hidrocarburos, también el levantamiento de polvo, por supuesto, ¿no? En el proceso, aunque es mínimo, ¿no? Ahí le podría poner efecto leve, pero en el transporte es otra cosa, a menos que tenga otra partida, como esta de acá, donde tenemos movilización de equipos y flete de insumos. Entonces se entiende que acá está todo. Ya, entonces perfecto, ¿no? Ahora, claro, es cierto, hay una posibilidad del derrame de combustibles, el mismo material que se derrame, etcétera. Ahora, ojo que estamos hablando de riesgos, ¿no? Riesgos. No necesariamente son cosas que sí o sí van a pasar. Esto es la idea, es tomar contingencias al respecto de estas situaciones. No significa que todos van a pasar. Entonces, eso significa que también otro de los temas, recuerden que es bastante consumo de agua, que eso sí es algo que sí va a pasar. El concreto consume muchísima agua y es agua que por supuesto ya se contamina y bien difícil utilizarla en otra cosa. En la albañilería, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a pasar? Para la extracción de la materia prima de la albañilería, necesito utilizar bastante el tema de tierra de chacra, tierra de cultivo de buena calidad, arcillosa, por supuesto. Lo tengo que extraer, ¿verdad? Para hacer los moldes y todo lo demás. Y por supuesto hay depredación de áreas agrícolas, porque es un volumen tremendo de ladrillos que voy a necesitar, fuera de los hidrocarburos en su producción. Ahora que si gustan, ¿no? Acá lo podemos diferenciar en dos cosas. Por un lado, o en todo caso, para explicar un poco esta parte, los europeos, ¿no? Ellos dicen, hablan de la huella, no hablan del impacto ambiental ni impacto ecológico, sino la huella ecológica. Entonces, ¿cuál es la marca que ha dejado tu construcción en el ecosistema? Entonces, para ello no solamente evalúan el daño directo de la construcción en el medio ambiente, sino el daño, todo lo que se acumula. Por ejemplo, en el acto de producir ciertos materiales, ¿no? Y ya estamos indirectamente también causándolos nosotros. Ya, entonces valdría la pena señalar que en este caso en el Perú nosotros solo tomamos en cuenta la utilización del producto, del material, no la producción, no la manufactura, sí el transporte, sí lo vamos a contar, pero todo lo que se trata de extracción, obtención, transformación y procesamiento de la materia prima, eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Se debería, lo ideal sería que sí, pero bueno, no siempre pues nos saldrían altísimos los valores. Ya, y en este caso, por ejemplo, vamos a ver que nos han puesto varias estrategias, lo cual está bien interesante. Vamos a ver, por ejemplo, generación de ruido. Dice, prevención, grupos electrógenos contarán con tubos de escape adecuados para el amortiguamiento de ruido, muy bien. O más que el tubo de escape, yo diría que tenga en su base aislada, por ejemplo, ¿verdad? Le voy a hacer su plataformita de concreto, ¿no? Al grupo electrógeno, eh, pero deberíamos tenerlo, no sé, aislado, no colocarlo en las veredas, ni en un pavimento rígido, por ejemplo, ¿no? Para evitar que
que la vibración del equipo nos vaya a seguir haciendo más ruido. Dice, contarán con especificaciones técnicas actualizadas. En todo caso, con que esté con el mantenimiento adecuado, ¿no? Generar control de mantenimiento, que estén correctamente lubricados, en fin. Tubo de escape adecuados para amortiguamiento de ruido. Ah, acá está igualito. El mitigación. Ah, ya. Pero este es para que no pase. Y esto, si es que ya pasó, para reducirlo. El impacto o el fastidio en todo caso, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigar el ruido? Eso ya es más complicado, ¿no? Es bien complicado amortiguar el ruido cuando ya se está produciendo. Prevenirlo es fácil. Igual acá, ¿no? Mitigación, en todo caso, por el ruido. Sí, pues es que es bien difícil mitigar. Contingencia, en todo caso, para que no pase el área afectada. Aquí estábamos para revisarlo un poquito en todo caso. ¿Ya? Esto del ruido. Ujú. Ya, prevención, ya no se van a verter ninguno en ríos, quebradas, ni en la red de desagüe público, tampoco. Ya está muy bien ese plan de concientización a los trabajadores, bla, 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 sobre la importancia de la protección del recurso. Entonces se entiende que al inicio de la jornada de trabajo se va a dar una charla a los trabajadores para que no eliminen el producto de esa manera, ¿verdad? Después, dice acá, se va a implementar un plan de monitoreo en el caso de mitigación, muy bien. Monitoreo de calidad de aguas que incluye el control de las aguas residuales, asegurar que cumplan especificaciones, muy bien, muy bien. Pero en todo caso yo diría que esto también va por acá en el área de prevención, porque todo lo que es control, monitoreo, planificación es el pre. Mitigación, por ejemplo, de la contaminación de agua, pues tiene que suceder. Ya, vamos a tener que contaminar agua sí o sí. En todo qué caso, qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿no? No sé, recolectar el agua utilizada en ciertas cosas en la medida de lo posible para reutilizarlas en otro tipo de partidas. Por ejemplo, ¿no? Este, mm, a ver, el agua, por ejemplo, que lo dejamos emposado, por ejemplo, para el concreto en el curado, ¿no? Por ejemplo, cuando el calor no es muy alto, se quedan finalmente como pozos, ¿verdad? Que finalmente terminamos eliminándolo directamente al suelo, al piso, lo que sea, ¿no? Bajo ciertas condiciones, o cuando hago canaletas, peor aún, cuando hago canaletas de evacuación pluvial, ¿no? En lugar de permitir la eliminación del agua, la recojo y la vuelvo a utilizar en el mismo principio, ¿no? En el mismo fin, para el mismo curado. No lo puedo usar para otra cosa. No lo puedo usar para regar arena, por ejemplo, ¿no? Porque eso ya tiene polvillo, tiene otras cosas. No lo puedo utilizar, evidentemente, para aseo. Ya no me sirve estas cosas, ¿no? Alguna vez escuché una propuesta de reutilizar el agua que se utiliza del aseo de los trabajadores, por ejemplo, de los lavamanos, de los desinfectantes, cosas así, pero ya no se puede, pues, porque esa agua ya utilizada ya tiene materia orgánica, tiene jabón, tiene impurezas, tiene suciedad, y con eso voy a contaminar mi mezcla de concreto, ¿no? Entonces, no se, tanto así tampoco no se puede. Otra forma de mitigar, por ejemplo, sería si a la fuerza sé que voy a eliminar agua al suelo o quizá de alguna manera va a llegar a las vertientes del río, tener los filtros adecuados, como tamices, por ejemplo, ¿no? Para evitar que caiga de golpe. Ahora, y por acá tenemos una contingencia ya. En la contingencia, recuerden, es qué pasaría o qué hacemos si es que llegase a pasar. ¿Qué le hacemos? ¿No? ¿Qué acción tomamos? Entonces, en este caso, dice ver, poner en ejecución plan de tratamiento de aguas para que estas cumplan con los estándares mínimos para su uso, según decreto supremo. Ya, esto sigue siendo planificación, ¿no? O sea, un plan de tratamiento de aguas. La cuestión es qué pasó si ya ocurrió. Está ocurriendo un problema. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo puntual. Estoy curando concreto, estructuras, techos, vigas. Estoy curando concreto y todo el agua, ¿no? Que cae de exceso, por esas circunstancias de la vida, poco a poco ha ido haciendo una especie de mini erosión y ha hecho como una mini acequia y está que se derrama directamente en el río, por ejemplo, o tiene riesgo de derramarse en el río. ¿Qué hacemos ahí?
Claro, pero en este caso, un ejemplo puntual de cuál sería. O sea, como les digo, esta parte no es sencilla, no es sencilla el tema, ¿no? A ver, la siguiente observación que voy a hacerles, el siguiente comentario, quiero que lo tomen de la forma más deportiva posible. No quiero atacar a nadie, ni quiero cuestionar el nivel de profesionalismo de ninguno, que sé que es excelente, pero solamente quisiera que nos parásemos en el otro lado. Les voy a repetir exactamente, ¿no? Lo que alguna vez me dijeron del mismo SENACE, un representante, ¿no? Me dijo, cuando me observaran mis primeros estudios de impacto ambiental, me dice, ya, todo lo que estás poniendo está muy bien, pero en realidad no dices nada. Digo, ¿cómo así? Claro, porque todos son voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a tomar una acción, voy a tomar medidas, voy a tomar controles, pero exactamente qué estás haciendo. Vamos a poner un caso para que se entienda un poquito el proceso. A ver, no es un estudio de impacto ambiental, sino estoy planificando un plan de estudios. O sea, digamos, estoy en el colegio, en la universidad, y yo tengo que prepararme para un examen, ¿verdad? Entonces, hay cosas que podrían salir mal. Por ejemplo, ¿no? Que me jalen en el examen. Ya. Para prevenir que no me vayan a jalar en el examen, evidentemente tengo que tomar medidas de prevención. Y la más importante de ellas es estudiar, ¿no? Es estudiar, es hacer fichas de memoria, etcétera. Pero a ver, vamos a ver la diferencia. Opción número uno, dice, para evitar que no me jalen para el examen, voy a tomar acciones para que no me jalen en el examen. Esa sería la primera. Obviamente estoy abusando de las redundancias, pero quiero que me entiendan cómo se siente, cómo se entiende el tipo de estrategias que a veces planteamos. No digo por ustedes específicamente, sino en general, porque ese es un campo que sí está muy, muy, muy abandonado en nuestro medio. Ya, entonces, el plan número uno, se van a tomar estrategias, ¿no? Para no jalar en el examen, pero en realidad nunca dije cuáles eran esas estrategias. Muy distinto a que hubiese dicho, por ejemplo, en las estrategias que se van a tomar, ¿no? Para no reprobar o se va a incrementar el plan de estudios, ¿no? Se van a realizar resúmenes, mapas mentales, líneas de tiempo, fichas de apoyo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Mitigación, en este caso. Eh, por ejemplo, se me juntaron todos los exámenes. Ya, ok, la fase prevención no sirvió, ¿no? O no fue suficiente. ¿No? Mi prevención era estudiar para no llegar mal a los exámenes, pero ahora, bueno, me desbordó el tiempo, entonces ahora voy a recibir un daño de todas maneras, ¿no? Porque no voy a estar preparado para todos los exámenes. Así que tengo que mitigar. O sea, ya no es un mundo ideal en el que la prevención me deja todo limpio y todo bien. Ahora voy a sufrir daño, pero tengo que procurar que sea el menor posible. Porque si no lo mitigo, jalo todos, ¿no? Si es que estoy desordenado. Plan de mitigación. Identificar los contenidos fundamentales de cada materia, ¿no? Y reforzarlos, ¿no? Los que ya conozco, ¿no? Los refuerzo. Identificar los contenidos fundamentales que no conozco, ¿no? Y que son relativamente sencillos de aprender y los estudio. Y los contenidos que, digamos, no son esenciales, que estimo que no van a tener muchas preguntas o muchos puntajes o que en realidad me van a ser muy complicados de comprender, mejor los dejo de lado, los sacrifico, ¿no? Entonces, por lo menos me aseguro trabajar sobre algo, perdón, por lo menos trabajo sobre algo seguro. Por ejemplo, me toca esta semana examen de matemática, física, historia, por ejemplo, los tres el mismo día incluso. Tengo que estudiar los tres, ¿qué hago? Y hay cosas que comprendo, cosas que no comprendo. Por ejemplo, en matemáticas, soy bueno en álgebra, soy bueno en trigonometría, perdón, en aritmética, en trigonometría, pero en álgebra, como casi todos, no soy tan bueno. Entonces, quizás sacrifico ese capítulo, ¿no? Y le meto un poco de punche, por ejemplo, a, no sé, a historia contemporánea, por ejemplo, de lo que casi no he estudiado, pero sé que como me llevo bien con la historia, sé que con un poco de estudio sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, deliberadamente estoy sacrificando algo, porque sé que si no me ha funcionado el plan de prevención para estudiar todas las materias de los tres cursos, si no me ha funcionado con tiempo, es imposible tomar una acción de mitigación, o perdón, tomar una acción cuando el daño es inminente, es imposible tomar una acción que lo resuelva todo. No se puede.
¿no? Tampoco no podemos proponer algo que con mitigación, ¿no? Vamos a regresarlo todo al estándar más alto de calidad, ¿no? La idea es provocar el menor daño posible. Ya, y ya pasó, ya ocurrió, ya, jalé el examen, es lo peor que me podía pasar. Jalé el examen. Plan de contingencia. Entonces, plan de contingencia. Opción número uno, es decir, mi plan de contingencia es tomar acciones para recuperar la nota. Nuevamente, no dije nada. O sea, acabo de mencionar una obviedad. No hay nada, no hay nada sustancioso ahí. Entonces, pero otra forma de plantear un plan de contingencia. Por supuesto que estamos haciendo un ejemplo muy simplón, solamente para ilustrar el asunto. Eh, ¿Qué tipo de plan de contingencia, por ejemplo, podría ser válido? Ya, voy a jalar un curso, ya. Jalé un curso, ya, pero que no me agarre, como dice el dicho, con los pantalones abajo, sino ya sobre algo parado. Mi primer plan de contingencia, entonces, es acercarme al docente el mismo día que entrega la nota y solicitar in situ otro examen, por ejemplo, un examen de contrastación. Porque una cosa es que vayas y le digas al profesor, profe, ya otra oportunidad para la otra semana. No, tú vas y dices in situ, en el acto, ipso facto, ¿no? Tómeme otro examen, o en todo caso, no sé, solicitas una prórroga, qué sé yo, no sé, estoy divagando. A lo que quiero llegar es que ya son acciones concretas a tomar, no son ideas generales. Este plan, igual que cuando hicimos los detalles constructivos, más detallado que eso ya no hay. Igual, más detallado que esto ya no hay. Entonces, por ejemplo, se me va a derramar el agua del concreto, por ejemplo, ¿no? Se está derramando, está erosionando y está en camino al río, ¿no? Entonces, es algo que no debía pasar. Entonces, primero voy a mitigar. Entonces, por ejemplo, voy a tomar acciones, ya son acciones reales, ¿no? Si no funcionó la mitigación y no funcionó la prevención, voy a tomar acciones reales. La acción es una ejecución de algo. Entonces, voy a disponer personal y voy a disponer material. Ojo, si hablo de personal y hablo de material, es que ya me está costando plata. Estoy utilizando recursos de la obra. Así que ahí hay un sobrecosto, ¿no? Voy a disponer personal, no sé, para que realice una pequeña derivación, por ejemplo, o un pequeño emposamiento, ¿no? Y le voy a poner, no sé, pues una manta plástica, pues abajo, no sé. Por último, que desfogue una tina de ropa, qué sé yo, ¿no? No sé, lo que sea. Que ahí caiga el agua de lo que va filtrando, que tampoco va a ser una millonada de litros, que caiga ahí, pues ya no importa en esa tina, y al final del día lo tendré que tamizar, no sé. O esperaré que el sol evapore, pues ya, no importa. O por último, que caiga una olla de metal o caliente que se evapore y se quede abajo el polvo de cemento, que no llegue al mar. No sé, hay mil formas de hacerlo, ¿no? Pero ya suena un poco raro, pero eso, no sé, ¿qué suena más raro? Decir, voy a hacer que el agua que está discurriendo del concreto caiga en una olla de metal, le pongo un poco de carbón o gas abajo para que se evapore el agua y se quede el polvo de cemento sucio, o que diga, bueno, pues que se vaya al mar, ¿no? ¿Cuál les parece más raro? Engorroso, ¿verdad? Sería muy engorroso y hasta infantil pretender poner ese recipiente. Pero entonces, si no quieres llegar a eso, tomas tus medidas de prevención y mitigación. Una, por ejemplo, de las más sencillas, no sería hacer un curado controlado, ¿no? Sencillamente no dejas, como se suele hacer, por ejemplo, cuando curamos una losa aligerada, simplemente no dejes una manguera y regándola abierta, nada más, todo el tiempo. Dispones para eso un personal que se encarga de hacer el curado, ¿no? Porque algunos contratistas lo que hacen para el curado de sus obras, simplemente conectan a la red pública, dejan una manguera colgada y se hace un lodazal todo, pero no importa porque el curado está bien y cuando llega la supervisión, el curado está perfecto, eso sí, nadie lo pone en tela de juicio, ¿no? Por exceso de agua no se malogra. Pero el problema es la repercusión que tenemos al otro lado. Voy a tener un montón de partidos de pintura, barnices, esmaltes, eh, lacas, ¿no? Etcétera, y que tienen disolventes, tienen thinner, tienen aguarrás, tienen benzina, hay de todo, aditivos de concreto, ¿no? Los acelerantes de fraguado, están los restos de los productos de los tipos Cicaflé, los adherentes elastoméricos, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué le vamos a hacer al estar acabados? ¿Los tiramos a la basura? ¿Qué les hacemos?
Bueno, perdón. Ya, entonces decía, tenemos un montón de estos productos, ¿no? Los mal llamados químicos, ¿no? Pues no sé por qué disculpen el comentario, a veces nos lanzamos, ¿no? En los comentarios, la prensa, los opinólogos, decir, no lo comas porque tiene químicos, esto tiene químico, esto tiene químico. Mencióneme alguna sustancia que no tenga químicos, que no tenga carbono, que no tenga hierro, que no tenga nitrógeno, que no tenga azufre, que no tenga magnesio, ¿no? Todo tiene químicos, ¿no? Ahora, que los que sean productos industriales sin procesar o productos refinados, esa es otra historia. Ya bueno, entonces, esos productos industrializados que tenemos en mucha cantidad, ¿qué le vamos a hacer? Normalmente, ¿qué le hacen? Las pinturas o la tiran a la pista o lo tiran por el inodoro, en caso que hubiera la red de desagüe, o por el lavadero de servicio o donde sea. ¿Y qué le hacen a los envases vacíos de estos productos SICA, lo que sea? ¿No? A la basura, en una bolsa de basura y ya, chao. ¿Y dónde irán a terminar todos estos productos? ¿No? Por aquí y por allá. Plan de prevención. Ya, yo no puedo prevenir el producir estos tipos de residuos, ¿no? Producto de las pinturas, los aditivos y el proceso mismo de construcción. Yo no lo puedo evitar. Es algo que se tiene que dar porque se tiene que dar. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, eh, primero, prevenir su eliminación. Primero, tener los contenedores adecuados para cada caso, ¿no? O mejor dicho, unos recipientes adecuados para estos casos. A ver, vamos a poner un pequeño ejemplo. Si yo quiero eliminar las latas o los envases donde me vino el tiner, el aguarrás, etcétera, ¿lo puedo botar en mi basurero donde está mi bolsa de plástico color negro de toda la vida? Ya, no. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Qué le va a hacer el tiner a esa bolsita negra? Claro, lo va a corroer, ¿no? Lo va a corroer, lo va a derretir, lo va a deshacer, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, no es la forma adecuada. Tiene que tener un tipo de tratamiento especial. Entonces, en mi medida de prevención, yo sé que no puedo desaparecerlos, ¿no? Este tipo de residuos. Entonces, en mi plan de prevención, ¿no? Tengo que comprar bolsas adecuadas para eliminación de este tipo de productos. Por ejemplo, bolsas no las de, estas bolsas sintéticas, se me fue el nombre del material, esta bolsita negra, pero tiene que ser de polietileno. Ya no van a ser bolsas de polietileno, o sea, las de color negro, las de toda la vida, sino de polipropileno, que es un material un poquito más resistente, ¿no? Más grueso también, que es resistente justamente a este tipo de productos. ¿Por qué? Porque de polipropileno también se hacen los envases, así de sencillo, ¿no? ¿Se han visto Breaking Bad, la serie? Hay un capítulo donde explican la diferencia entre los compuestos de los envases y cómo reaccionan a ciertos productos sí y a ciertos productos no. Y si no la han visto, se la recomiendo. Buenísima serie. Bueno, entonces, en ese acto de eliminación del producto, ¿no? Nosotros ya tenemos una prevención, ya lo estamos acumulando, ¿no? Mitigación. Bueno, ahí sí hay muy poco que hacer porque en la mitigación no podemos dejar de recibir un daño ambiental por el uso por ejemplo, cuando utilizo esmaltes o cuando utilizo este, pinturas epóxicas, sin cromato, etcétera, y lo tengo que aplicar con pistola, ¿no? Con pistola de pintura, es imposible que parte de eso no llegue a la atmósfera. Simplemente es parte del proceso. Entonces, no lo puedo mitigar así nada más. Pero sí puedo evitar que se gaste excesivamente, perdón, que el desgaste excesivo vaya a la atmósfera directamente. ¿Cómo? Y miren, esto es algo sencillísimo nada más que yo tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, y quiero que se note qué tan específico es a veces. Esta es una reja. Por obvias razones, pintarlo con brocha o pintarlo con una mota es muy engorroso, ¿verdad? Ya, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la rejita. Ya. Si yo le paso la pintura, perdón, el spray, vamos a ver si acá sale bonito. Vamos a hacer para... Pero un ratito. Creo que hasta ahí llega nada más. Bueno, pues cuando yo pinto, va a pasar esto, ¿verdad?
Y lo paso por ahí, bien feliz de la vida. Pero como se pueden dar cuenta, ¿no? Hay un montón, todos esos puntos rojos que ven en el aire se van a la atmósfera, pues lógicamente. ¿Cómo evitaría que vaya directamente al aire? Porque es pintura, son solventes, ¿no? Que por ahí van a caer. ¿Cómo evitaría? Algo tan sencillo como poner un cartón o pegarle un periódico en la parte de atrás. Así la pintura en exceso no se va a la atmósfera, se queda en un papel, luego le hago un bombito, lo meto en una bolsa y lo elimino. Nada más. En todo caso, el contaminante ahí está, pero en todo caso ya lo pude prevenir, ¿no? Ahora, un trabajador por ahí inconsciente, no sé, que no siguió las pautas, agarró el balde y ¡fua! Lo aventó a la tierra del parque o del jardín que estaba frente a la obra, ¿no? Tenemos acá la obra, ¿no? Este es el lote de la obra y tiene como todos los casos su jardincito. Y vino el tipo, ¿no? El operario, a pesar que se le dijo, lo derramó por acá todo el material. Entonces es evidente que aquí lo va a esterilizar toda esta tierra, ¿no? Donde en algún momento se pensaba tener un jardín. ¿Qué debo hacer ahora? Claro, exacto, señorita Andrea. Retirar la porción de tierra y colocar tierra nueva. Así es sencillo. Me va a costar plata. Voy a gastar tiempo, voy a gastar mano de obra, pero no lo puedo dejar así. Ahora, ¿cómo hago para eliminar esa tierra que está comprometida, ¿no? Con este producto? No sé, pero ya no puede llegar, ya no puede eliminarse de forma normal. Y como última parte, entonces, todos mis residuos de esa naturaleza, ¿no? Tendré que ponerlos a disposición ya de la entidad competente, pues, ¿no? Que ya puede ser el Ministerio de Ambiente o en un envase sellado. ¿Cuántos cilindros vamos a utilizar en obra? ¿No? No me cuesta nada disponer de uno de ellos, ¿no? Y llenarlo de todos mis residuos contaminantes, por ejemplo, los restos, ya lo dijimos, ¿no? Los restos de los solventes, pinturas, aditivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sellarlos, soldarlos, nada más, ¿no? Soldarlo el recipiente y dejarlo herméticamente cerrado y lo pintamos grandazo, ¿no? Residuos tóxicos, contaminantes, derivados de construcción, residuos industriales, qué sé yo, y ya lo tendremos que poner a disposición, pues, ¿no? De las autoridades ambientales en este caso. Que al final lo van a agarrar y lo van a tirar al vertedero igualito, ¿no? Al relleno sanitario como todos, pero en todo caso nosotros ya cumplimos el protocolo, nosotros ya lo hicimos. Que el otro lado no lo cumplan, ese ya es otra historia, ¿no? Entonces, algo que sí les recomiendo, una que a mí sí me falló, fue hice exactamente lo que les estoy comentando. Todos los residuos sólidos de la obra, que no crean que son un montón, o sea, los que son peligrosos, los que son no reciclables y todo lo demás, no son un montón. Entraban en un 2 o 3 cilindros de una casita de 3 pisos. Reitero, estoy hablando de las bolsitas plásticas, por ejemplo, donde venían algunos productos, estaban estos tubos donde vienen los sellantes elastoméricos que tampoco se pueden reciclar. Eh, ¿Qué más? Algunos restos de retazos de Tecnopor por ahí, ¿no? Que estaban desgarbados, que, bueno, el Tecnopor no sé, con el aditivo se disuelve y no le cae nada, el tiner, la laca, etcétera. Todos los restos de tiner, pintura y demás, hicimos que los metan todo en un solo galón de pintura, estas de metal. Llenamos todos los restos ahí, incluso hasta el balde, le dije con los sobrantes de tiner, lo lavaran el balde como si se lo fueran a llevar, si quieren, no me interesa, pero que retiraran todos los restos de pintura, todo a un solo balde, y dentro de ese baldecito de metal, tierra, la misma tierra que ven ensuciado, tierra, y dentro arena, lo que sea, ¿no? Para que se endurezca y se quede como un ladrillo esa pintura, ¿no? A futuro, con esa porción de tierra sacrificada, al fondo del cilindro. ¿Qué más? Algunos restos de algunos accesorios como papeles de lija, ¿no? Que ya no servían, brocas rotas, discos de corte, de amoladora, en fin, ¿no? Todo, retacería de esas cosas, ¿no? Basura de construcción, que no se puede reciclar, no se puede tratar, etcétera, todo para adentro. Y lo sellamos
el cilindro se soldó, eso sí, de ahí me dijeron que estuvo un poquito peligrosa esa soldada, no se me ocurrió, porque los vapores que eliminaba ese esmalte que estaba al fondo podía haber volatilizado, ¿no? Pero bueno, por suerte no sucedió, la tierra amortiguó el asunto. Bueno, eso y lo dispusimos, ¿no? A la municipalidad, pues, ¿no? Se comunicó con la autoridad del caso, ¿no? La gerencia de medio ambiente, para que lo eliminen y después el cilindro terminó en el botadero, en el relleno sanitario de cualquier forma. Y por ahí se tomó una foto, recuerdo, para un diario local, ¿no? Residuos de construcción terminan en el botadero, que no sé cuánto, etcétera, etcétera. Nadie lo relacionó los cilindros con la construcción donde yo trabajaba en ese momento, ¿no? Afortunadamente. Nadie lo relacionó, pero fui al caso de que, ¿qué hubiera pasado si sí hubiese sido? Si sí lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, a partir de ahora ya yo dispongo toda la papelería, le tomo foto, el registro, le entrega todo y lo archivo por ahí, ¿ya? Todo lo archivo. Al igual que un cuaderno de obra, ¿no? Al igual que los planes de seguridad para Sunafil, siempre traten de guardar toda su documentación durante 10 años, siempre. Y recuerden que hay toda una legislación al respecto y durante el primer año, post obra, 1 o 2 años me parece, toda la documentación debe estar a la mano, ¿no? Y en caso de requerirse por alguna auditoría o cosas así, se tiene que disponer en un plazo máximo de 1 o 2 días. Y de ahí ya se manda archivo. Y si ya pasaron varios años, hasta un máximo de 10, y se requiere una auditoría, ya creo que es hasta una semana, 15 días mientras lo buscan, lo encuentran, qué sé yo, ¿no? Bueno, en fin, está muy interesante, pero es necesario ahí completar un poco. Vamos a ver uno más. Acá hay uno de la señorita Andrea, ajá, de riesgos, que nos ha adjuntado. Vamos a ver. Dice, descripción de riesgo. La empresa solo brinda 4 horas agua solo 4 horas al día. Ah, ya, ok. Pero ese no es un riesgo. Ese es un contexto, la condición actual. Riesgo es lo que podría pasar. Y en este caso usted está describiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, en realidad, mis riesgos son estos. Ah, no. Mi riesgo es no contar con la disponibilidad de agua para la obra, ¿verdad? ¿Qué causas no produce? Qué bueno, para empezar, la empresa raciona el agua durante 4 horas al día, por ejemplo, ya, esa es una causa, ¿no? Ahora, estos aspectos tal vez son causas que generan esta condición, ¿no? Pero nosotros no estamos analizando ahorita el problema del desabastecimiento de agua, sino estamos analizando la falta de agua para nuestra obra. Entonces, esto de acá yo recomendaría retiramos y esto lo pasamos para acá. Quizás, además del desabastecimiento de agua, ¿no? En todo caso, perdón, que solo se abastece durante 4 horas al día nada más, también podríamos tener, por ejemplo, otra condición, ¿no? De que la presión de agua no es suficiente, por ejemplo, ¿no? En la zona, también podría ser el caso, pero va de lo mismo. Y yo estoy completamente de acuerdo, porque la probabilidad de ocurrencia de esto es alta, muy alta, ¿no? Por no decir ya está perenne, ¿no? Y aparte, el impacto en la obra también es muy alto, porque sin agua no hago nada, no hago nada. Es como no estar sin combustible, sin electricidad, no hago nada. Bien, entonces ya una prioridad altísima. Entonces acá, mitigar el riesgo, es difícil mitigarlo, porque es una condición que ya está, ya se da. Entonces voy a aceptar el riesgo, ¿no? Voy a aceptarlo y no necesariamente tiene que haber dos, ¿ah? Puede ser una sola. Aceptamos el riesgo y trabajamos al respecto. No lo puedo transferir, no lo puedo evitar, ¿no? Lo de mitigar, no sé si se pueda, ¿no? Pero ya, vamos a ver. Dice, según la revisión diaria solo contemos con 3 contenedores de agua. Ya, muy bien, ya tomamos un punto, está excelente, ya tomamos un punto, una variable, un punto de partida. Entonces, mi personal ya tiene que estar capacitado para decirme, mira, hay poquita agua, entonces mira lo que tenemos que hacer acá, tal cosa. Habría que indicar de qué capacidad, ¿no? Pero bueno. Ya, entonces, acciones a dar para respuesta al riesgo. Ah, ya, ya te entendí, está bien, mitigar, está muy bien. Entonces, en la condición de mitigar, dice adquirir tanques de almacenaje de agua y conectarlos a la red para tener agua de reserva. Perfecto. Bueno, esto supongo que son los contenedores.
Correcto. Entonces, ¿cómo mitigo? Pues no estoy mitigando el hecho de que no tenga agua. No estoy mitigando el hecho de que la red solo pesca durante 4 horas. Estoy mitigando la falta de agua en mi obra, el riesgo de quedarme sin trabajo o sin flujo de trabajo por no tener agua. Son condiciones diferentes, ¿no? Las que estamos evaluando. Y sí, tener los contenedores es una muy buena alternativa, ¿verdad? Seguimos bajando. Esta es otra, ¿no? Y a la cadena de flujo de materiales de construcción se interrumpe por motivos externos. Ya, bloque de carreteras, poca capacidad de almacenamiento, ya. Esto lo vimos más o menos en clase, ¿verdad? Contaba, ahí está, materia de construcción, correcto, ¿no? Está muy bien esto, pero habría que indicarle, como les comenté esa vez, puntualmente, ¿qué? O sea, por ejemplo, acá dice, planificar la adquisición de materiales con 3 semanas de anticipación. Ya, aquí sí tengo una cuestión puntual. O sea, una cosa es decir, voy a planificar adquirir materiales con anticipación. La anticipación puede ser un día, un mes, medio año, pero ya lo pusiste 3 semanas. Perfecto. Porque mi material yo me lo gasto, mi material que llega hoy me lo gasto en una semana, tengo una semana de reserva, ¿no? Por si acaso, pero si algo sale mal, tengo una extra por si acaso, ¿no? Entonces ahora la pregunta sería, el contrato del almacén o del almacén provisional, ¿de qué tamaño va a ser? Esa parte no le estoy indicando, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí hay que considerar esa parte. O sea, literalmente, ¿de qué tamaño va a ser? Ah, ya, no se encuentra mano de obra especializada. Ah, qué fuerte. Ya, pero recuerden, aquí, cuidado, ¿no? Perdón. Qué buena, no tener mano de obra calificada en todo caso, ¿no? Para cuestiones específicas, ¿no? Ahora, pero nuevamente, este de acá tendría que ser una causa. Mi riesgo en todo caso sería no disponer de mano de obra especializada para ciertas partidas. Entonces acá, por ejemplo, en la localidad no se encuentra la mano de obra, esa es opción número uno. Causa número dos, claro, ¿no? Quizás los acabados solicitados, ¿no? No son, o sea, son muy específicos, requieren un tratamiento especial, pero esto, claro, es tirarse una patada a sí mismo, ¿no? Porque yo estoy haciendo el expediente y al hacer esta evaluación de riesgos estoy diciendo literalmente que mis propuestas, mis especificaciones, ¿no? Son más difíciles de lo que puedo concebir. Dice, los acabados no sean compatibles con los del plano, como dice por acá. No es no sería lo correcto tampoco, porque recuerden que este análisis de riesgo lo están haciendo ustedes sobre su propio proyecto, ¿no? O sea, es como decir, a ver, voy a hacer una estrategia de negocios, yo como gerente voy a hacer una estrategia de negocios, y voy a poner ahí entre los riesgos, riesgo de que el gerente esté robando dinero de la caja, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existe el riesgo, ¿no? Que es fundamental en una auditoría, existe el riesgo, pero es como que yo voy a tomar acciones contra mí mismo, o estoy dando por sentado que voy a cometer acciones ilegales, ¿no? Es lo mismo acá. Entonces, al poner, por ejemplo, que los acabados son incompatibles, o que los acabados no están compatibilizados con la realidad del contexto, entonces la respuesta inmediata sería, brother, si no es, o sea, yo que fuera el supervisor, oye, hermano, hermana, no sé, este, si te estás dando cuenta que tus acabados son muy específicos, ¿por qué lo pones? ¿No? Claro, o sería como decir que estamos contratando a personal que no está capacitado. Vamos a poner un caso puntual. Yo le pongo acá, estamos haciendo mejoramiento en la infraestructura en San Juan del Urigancho. Lo bueno es que San Juan está cerca, bien cerca de Lima y hay casi todo, pero aún así ya. Ya, se me antojó ponerle parqué Hualtaco, por ejemplo. Ya quiero que las aulas, no sé por qué, le voy a poner parquet Hualtaco. El Hualtaco es un tipo de madera que solo se encuentra en el norte, en Piura, Chiclayo, Tumbes, por ahí.
A veces un poquito entra para Trujillo, Cajamarca, pero básicamente está en Piura y Tumbes. Ahora, se me antojó poner Regualta. Entonces acá, el riesgo sería, ¿no? Riesgo, no disponer de madera hualtaco para elaborar el parque. Causas, la madera no se encuentra disponible en la localidad de trabajo. Ahora se nota el punto. Entonces, yo inmediatamente, si yo le estoy haciendo el expediente, porque no es que no es que el estudio de impacto ambiental, el estudio de riesgos y el proyecto, no es que sean equipos diferentes, pueden ser personas distintas, pero es el mismo equipo de trabajo. Y todo, digamos, de alguna forma, todo lo hace el consultor, el proyectista, o la proyectista, lo que sea, ¿no? La empresa proyectista. Entonces, la figura sería, brother, si no tienes madera hualtaco, si sabes que no hay madera hualtaco en San Juan, ponle otra madera, ¿no? O sea, eliminas el riesgo, ni siquiera tendría que existir ese riesgo, elimínalo desde tu propuesta, ¿no? Ahora, tampoco podría concebir un riesgo que diga los acabados no son compatibles con los planos, porque si sabes que no son compatibles, pues compatibilízalos, pues, ¿no? Cámbialos. O sea, el riesgo se suscita sobre una condición que ya sale de las manos de ustedes. Voy a poner el caso, ¿no? Voy a poner el caso. Es un poquito sacado de los pelos, ya que estamos tocando el tema. Yo he puesto mi presupuesto encofrado y desencofrado manual utilizando madera tornillo. Ya. Sin embargo, la madera tornillo está dentro de un paquete de especies maderables del Perú que tiene restringida su comercialización por periodos. Entonces, un riesgo latente, ¿no? Un riesgo latente que sí existe, es acá, por ejemplo, ¿no? Desabastecimiento de madera tornillo debido a restricciones ambientales, ¿no? Por veda, restricción, como quieran llamar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el riesgo existe. No es perenne, no está ahorita, o sea, ahorita no está prohibido. Pero, ¿cómo sé si cuando inicia la obra justo está restringido? La madera es como con los camarones, ¿no? A veces se pone en veda. ¿Qué hacemos ahí? Causas. Primero, pues evidentemente, ¿no? Resolución ministerial, tal, no me acuerdo acá, se lo voy a compartir, me hacen acordar. Resolución ministerial, tal, para la protección de especies maderables, bla, 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 bla. ¿Ya? Causa número 2. Acá no me interesa la informalidad del sector, que la tala informal, que las empresas norteamericanas, canadienses que se llevan el recurso. Ahorita no me interesa porque no estoy evaluando los motivos de la ley. Estoy evaluando las causas que me pueden generar el desabastecimiento de madera de tornillo, en este caso puntual. ¿Ya? Y la opción número 2, ¿verdad? Es el desgaste propio de las causas. La segunda causa es el desgaste propio de las piezas de madera, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Soluciones. La primera y la más evidente, usa otra madera. Por ejemplo, usa madera cachimbo o usa madera copaiba, ¿no? Que son un poquito más económicas, pero que pueden reemplazar a la madera tornillo para los encofrados. ¿Cuál es la diferencia? Y vayan anotando porque les voy a dar datos puntuales. ¿Cuánto me cuesta el pie de madera tornillo? Por lo menos en toda la costa centro y norte. No sé, el sur, sinceramente no conozco el precio. ¿Cuánto me cuesta? Entre 8 soles y 8 soles 70 el pie tablar de madera tornillo. Lo mismo, pero en Copaiba o Cachimbo, entre 5 y 5 soles 50, ¿no? Es un poquito más de la mitad, casi 2 tercios. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no lo utilizamos? Ah, ya. Porque mientras que un tablón de madera tornillo me aguanta 7 a 10 usos, uno de madera Copaiba me aguanta alrededor de 4 a 5 usos antes que se deforme. Y la madera Cachimbo, en piezas muy largas, tienden a rajarse. Entonces acá la primera apreciación que tendría sería primero, si hay desabastecimiento de madera tornillo, ¿no? Solamente voy a comprar las piezas más grandes con tornillo y las piezas más pequeñas, por ejemplo, las que no están expuestas directamente a la humedad, ¿no? Como las tornapuntas, los barrotes, los saleras, los durmientes, las estacas. No, las estacas no, perdón. Etcétera. Estas piezas las trabajo con cachimbo, las trabajo con copaiba, con madera lagarto y otras tantas más. Y en el peor de los casos, ya como último plan de contingencia, si es que nada de eso funciona, pues tendré que recurrir a un encofrado metálico. Aunque sé que va a ser carísimo, carísimo.
Porque la idea del encofrado metálico es que sea todo modular, ¿verdad? Porque cuando empiezo a tener formas diferentes de las piezas, se encarece el asunto, que da miedo. Pero en todo caso, ya tengo un plan de contingencia, y es un plan de contingencia bien fuerte, ¿ya? Eh, Porque implicaría cambiar una especificación técnica del proyecto e implicaría un adicional de obra, porque el encofrado metálico para esta condición va a costar más caro que la madera, ¿no? Entonces, pero y es un adicional que estaba avisado, no es un adicional que me inventé a última hora, ¿verdad? O sea, señor municipalidad, señor región, señor supervisor de obra, o sea, este, cuando se hizo el expediente técnico y cuando empezamos la obra, había madera de tornillo a 7, 8 soles el pie. Ahorita no hay, o sea, no lo puedo inventar, o sea, no es algo que se me está ocurriendo, no hay, simplemente no hay, y alguien tiene que asumir el costo. Y como es edificación y es obra a suma alzada, está a todo costo, pero acá tenemos una condición fortuita no prevista en el expediente técnico. Entonces aquí va a incurrir un adicional. Pero es un adicional, repito, que ya está avisado. Es mucho más fácil solicitar un adicional sobre una condición que está inscrita acá en el plan de riesgos que una que sale a última hora, ¿verdad? Es mucho más fácil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los planes de contingencia, por lo general, también requieren fondos adicionales de dinero para su ejecución, especialmente si son aquellos que no tienen que ver con la responsabilidad de lo que está haciendo el contratista. Bien, no sé si hasta acá alguna consulta antes de pasar a esta parte de acá. Muy bien, no hay consultas, entonces continuamos. A ver, rápido. Les voy a mostrar un par de expedientes técnicos ya presentados, ¿no? Ya aprobados. Perdón, bueno, este es uno es mío y este de acá se lo voy a compartir. Este es uno que lo presenta como modelo el PRONIER, ¿no? El Programa de Infraestructura Educativa Nacional. Para ver la información que contiene y vamos a darnos cuenta que en realidad no es muy compleja al respecto de lo que hemos hecho. Porque en realidad nuestro curso más ha sido un compilado de cómo elaborar ciertos documentos aislados, ¿verdad? Eh, pero ciertamente por el tiempo, por los alcances, sabemos que no nos iba a alcanzar para hacer todo el expediente, pero en todo caso ahora vamos a saber cómo lo presentamos, cómo lo acomodamos. Bueno, en primera instancia, siempre su índice general. Esta siempre es la primera hoja de cualquier documento, ¿ya? Recuerden que vamos a trabajar con foliados. ¿Qué es un foliado? Es una numeración de atrás para adelante. Cuando terminan de empaquetar todos los documentos, todos, absolutamente todos, le dan el número uno a la última página y de ahí van para adelante. ¿Por qué se hace esto? No sé si seguirá haciéndose hasta la fecha que hay versión digital, pero se decía mucho que en el pasado algunos malos funcionarios
nos perdían los documentos, ¿no? Se escondían, nos arrancaban las páginas, etcétera, para dar por sentado que no las habían completado, ¿no? Yo no sé si sea necesario, pero bueno, en todo caso, no nos quita mucho tiempo hacer esos foliados. Y si les da flojera, no se olviden que existen los foliadores. Sí los ubican, ¿no? Los foliadores. LI, por si acaso, LI. Son como los sellos, ¿no? A ver. Sí, aunque son un dolor de cabeza, la verdad, la primera vez que los usas. Básicamente, no sé si habrá más modernos que esto. Yo tengo así uno también, pero ya, resumiendo, amigo, resumiendo. Ahí le controlas la cantidad de copias que se van a colocar. Y el otro es el numerito, así como cualquier sello de fecha. Y ahí es, o sea, mejor dicho, esa cantidad de copias significa que tantos golpes vas a dar antes de que salte al siguiente número. Por ejemplo, ya. Uno. Uno. Ahí está, ¿no? Para eso básicamente sirve. Ahora, cuando le pone por copias, ya, pues, ¿no? Te recomiendo, les ahorro un montón de tiempo y sobre todo precisión. Bueno, ya, entonces, ¿qué estamos presentando? Este índice general no es aleatorio, no es una plantilla. Esto es exactamente lo que piden en los TDRs de las contrataciones del expediente técnico, ¿no? En este caso nos pidieron en este orden que arranquemos por el resumen ejecutivo, que es memoria descriptiva, y ahora tenemos por acá las de cálculo, según el caso, especificaciones, todo el presupuesto, ¿no? Estamos hablando de metrados, precios unitarios, cronogramas, etcétera, y al final los planos. Esta misma relación debe visualizarse en el archivo digital, ¿no? Por las carpetas que vamos a presentar. Bueno, los separadores son estos hojitas que ponemos como mini carátulas entre parte y parte, por si en algún momento necesitamos imprimirlo de nuevo, ¿no? No les hace daño tenerlo por ahí, ¿no? Y su caratulita por ahí, ¿no? No me pregunten en esos tiempos quién estaba de alcalde, porque ahora en esta misma localidad, ahora todo se pinta de un color específico. Ya, el resumen ejecutivo, a veces, la vez pasada nos consultaron ese tema, ¿qué diferencia hay entre un resumen ejecutivo y una memoria descriptiva? En todo caso, vamos a recordar. La memoria descriptiva es este documento en el cual nosotros mostramos las características generales del proyecto, ¿no? Y cómo funciona, sus áreas techadas, especificaciones técnicas. Estamos hablando en el caso de las obras privadas, en el cumplimiento de los parámetros urbanísticos. Bueno, volviendo a las obras públicas, también estamos hablando sobre el cumplimiento de las metas físicas, el aforo, el tema de la seguridad, en el caso de la memoria de arquitectura, evacuación, señalética, ¿no? En el caso de estructuras sanitarias y eléctricas, la memoria descriptiva es algo más compacto, ¿no? Simplemente son las generalidades del proyecto y nada más. Pero el resumen ejecutivo, ¿no? Es, bueno, básicamente es de qué se trata. Esto lo tomamos casi del perfil, digamos. Objetivo del proyecto, es cosas muy puntuales. La ubicación, ¿no? Las vías y con qué se va a financiar, quién lo va a ejecutar, etcétera. Y reitero, generalmente esta plantilla también ya viene en los TDR, entonces es básicamente copia-pega. Sector, gobiernos locales, ¿no? Porque también puede ser gobierno central o gobierno regional. Pliego, ¿cuál es la entidad específica del sector? En este caso, la Municipalidad Provincial de Otusco. La función, esto ya viene codificado desde el perfil. Igual, estos códigos ya están relacionados con la administración pública, tienen sus formatos de trabajo, el nombre del proyecto tal cual, con puntos y comas, el que se encuentra en el perfil, fuente de financiamiento, ¿no? Esto también ya viene del perfil, ¿no? En este caso son recursos ordinarios, caso contrario es un programa específico, ¿no? De trabajo. Actualmente sería la reconstrucción con cambios, por ejemplo.
Ya, ¿quién va a gestar y quién va a desarrollar? En este caso también la Munidad Tusco. ¿Quién va a ejecutar? No, Municipalidad Provincial de Tusco. ¿Cuál es el presupuesto total? Casi 1 millón de soles. Precios y fecha muy importante, agosto del 2018. ¿Por qué es muy importante? Porque en obra, este agosto del 2018 va a ser mi fecha. ¿Base para qué? Va a ser mi punto de referencia para qué cosa. Para calcular qué. Correcto, para el reajuste de precios, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más le acompañamos? Un pequeño resumen de los presupuestos, como está por componentes en este caso, y se acabó su rendercillo, periodo de ejecución, ¿no? 3.5 meses nos dice por acá, y la modalidad de ejecución, por contrato, ¿no? Ahí se acabó. Normalmente también le indicaríamos el tipo de contrato, si es suma alzada o precios unitarios. Ya sabemos que con esa edificación es muy probable, ¿no? 99.99% de certeza que va a ser A. Bien, ¿qué más viene por acá? Las memorias descriptivas, que ya las hemos visto. En este caso solo hay de arquitectura, ¿no? Y conforme hemos conversado, generalidades. Esto se comparte con todos los proyectos. Hay unos antecedentes al respecto de los documentos registrales que hemos conversado, o de toda la parte de los documentos que dan vida al proyecto, ¿no? Sobre las resoluciones municipales, autorizaciones, presupuesto participativo, etcétera, etcétera. Bueno, en este proyecto puntual no se nos suministró, se nos fue el tiempo y quedaron en promesa de entregarnos, así que bueno, ya, no es mi problema, ¿no? En este caso yo guardé mi cargo, el cargo de mi carta, solicitando información que nunca llegó. Bueno. Ya, objetivo del proyecto, elaboración de expediente técnico, etcétera, etcétera, la ubicación, imagen, datos del terreno. Ya, esto es lo que ya hemos venido viendo, ¿no? Comentarios generales sobre la topografía, evaluación de la infraestructura existente, ¿no? En este caso no había mucho que ver, esto es una pampa vacía. Y eso es algo que a mí me gusta colocar siempre, ¿no? Eh, Eventualmente, en campo, van a haber solicitudes de modificación. Y lo ideal sería que se le rinda la consulta al consultor del proyecto, en este caso sería yo. Pero mientras nos se mandan la carta, mientras respondemos y todo lo demás, pueden pasar hasta 20 días. Así que a criterio, algunos profesionales podrían pensar que ciertas condiciones que va a cambiarles son como que cosas subjetivas que lo pueden resolver en campo sin consultar, que es un tema de opinión. Y sin querer, podrían estar comprometiendo, digamos, alguna cuestión fundamental del proyecto. Entonces, por eso yo siempre pongo acá, ¿no? Como que ciertos criterios de diseños que se deben respetar. Entonces, si en algún caso puntual cambian algún elemento por A o B, entonces hay que ver que no esté repercutiendo en algunos conceptos. Por ejemplo, alguna vez tenía unas ventanas de un proyecto de tipo pivotantes, ¿no? O sea, las que se abren con el eje vertical, tipo esto, por ejemplo, ¿no? Las que se abren de esta forma, ¿verdad? Y al contratista y al supervisor les pareció bien la idea de cambiarlas por ventanas correderas, ¿no? Porque decía que era más práctico, más económico. Pregunta, ¿cuál será el impacto que tiene en utilizar una u otra ventana? Porque para opinión de ambos era simplemente un tema de la estética y la carpintería, pero que la ventana era la misma. Está por ahí.
No, en realidad el costo sí es cierto, era un poquito menor la corredera, sí es cierto. Pero hay otro factor más. El criterio era cierto, ¿no? O sea, el área por donde va a iluminar es la misma, la ventana es la misma, el costo está un poco menor, sí es cierto, pero les pareció que daba lo mismo. Pero sí hubo un impacto. La ventilación, claro, correcto. ¿Por qué? Porque una ventana corredera, como máximo, puede ventilar sobre la mitad de su área, ¿no? Porque en otra parte se van a quedar los paneles. En cambio, una pivotante puede ventilar con la totalidad, ¿no? Entonces, cuando ya me hicieron presente el comentario, yo envié un documento, les expliqué, ¿no?, la importancia del otro tipo de ventana y con todo un informe, porque se entiende que este tipo de cosas que nosotros colocamos no son por chochería, sino se parte de algo, ¿no? Algo objetivo. Entonces, ¿cuál fue mi sustento para solicitar el no cambio de estas ventanas? Fue primero, por el sistema de ventilación que ya estaba calculado, le mostré la ficha de cálculo, donde no es este proyecto, es de otro más pequeño, la ficha de cálculo, donde se demostraba que necesitaba una cierta área de ventana en cierta dirección para garantizar una cierta cantidad de ingreso de aire, un cierto volumen de aire fresco y que cumple una cierta cantidad de renovaciones de aire por hora por persona. Por ejemplo, en un caso de colegio necesitamos 4.5 metros cúbicos de aire por persona por hora. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Tengo 30 alumnos por 4.5, son 135 metros cúbicos de aire que tienen que entrar cada hora. Entonces, ¿cuánto de espacio tiene un salón? 7.5 por 7.5 por 3 metros de altura son 168.75, ¿no? O sea, el salón completo prácticamente se tendría que renovar. Si tenemos 135 sobre 168, el 80% del volumen de aire del salón, ¿no?, tendría que ser renovado cada hora. Entonces, para calcular esto ya hay una serie de tablas, cuadros y demás en función de la dirección del viento estimable, en función de la velocidad promedio, que me saca cuánto sería aproximadamente la cantidad de metros cúbicos que ingresarían de aire cada minuto, cada segundo, cada hora, como quieran ustedes. Pero lo que sí tenemos que garantizar es que para este caso puntual, por lo menos tenga 135 cada hora. Y si yo reduzco la ventana a la mitad, lo único que voy a lograr es que la cantidad de renovaciones se reduzca a la mitad, ¿verdad? Así de sencillo. Claro, y algunos me podrán decir, profe, pero no es como un caño que yo pongo el dedo a la mitad y sale más rápido. Sí, puede ser el caso, que entraría más rápido, pero tiene que salir del otro lado. Entonces, si del otro lado ya tiene el ancho de la ventana limitada, entonces, entre comillas, igual se va a atorar. Así que no va a haber ese flujo de velocidad. Bueno, ya, ese es un tema ya de diseño. Pero tiene su razón de ser. Como repito siempre, ¿no? En arquitectura deberíamos presentar las memorias de cálculo de los componentes que presentamos. Que no lo hagamos por flojos, esa es otra cosa, ¿no? Pero hay proyectos que sí lo meritan de todas maneras, como los hospitales, por ejemplo. Para el caso puntual de la ventilación o iluminación en el caso de los colegios y oficinas. Bueno, en fin, ya, bueno, y después cuestiones puntuales sobre la distribución, zonas, accesos, etcétera, ¿no? Todo el tema ya. Y bueno, un resumen sobre los acabados que se están colocando. Y su cuadrito de áreas al final, ¿no? Se acabó. Ya. Después las especificaciones técnicas también ya las conocemos, ¿no? Esto en este caso PRONIET ya maneja un formato específico, ¿no? Ahí va el nombre del colegio, ¿no? Ah, perdón, este es del otro, proyecto, estamos viendo el de San Agustín, perdón. Bueno, en la memoria de cálculo, en este caso están las de estructuras sanitarias eléctricas. Algo que aprendí con el tiempo era, de preferencia, hacer el mismo formato de letra, texto, carátulas para todo, ¿no? Pues se ve un poquito mejor, ¿ya? Bueno, y ahí están ya los pormenores, ya los conocen ustedes. Partimos siempre de una descripción de datos generales del proyecto, que es lo que se busca, ¿no? Los alcances, hasta qué casos estamos trabajando, en este caso corriente 220, y las descripciones, ¿no? Los tipos de protección, que por lo general van a ser interruptores termomagnéticos y diferenciales con de 30 miliamperios por hora, el material de las tuberías, el tipo de cable que casi siempre van a ser de cobre aislado,
Recuerden que con el nuevo reglamento de cables y conductores, ahora ya no se utilizan los TW90 ni THW para edificaciones públicas, ahora utilizamos los cables libres de halógeno, como por ejemplo los N2XOH, aquí se ha equivocado el ingeniero XOH, o los tipo NH80 o LSH80, ¿no? En caso va lo mismo, que son cables que en caso de un incendio, al calentarse el aislante, no libera vapores tóxicos ni venenosos. Bueno, y otra cosa, por supuesto, que vamos a calcular, o vamos a citar por lo menos, son las caídas de diferenciales de la potencia, la pérdida de tensión, etcétera, etcétera, que podríamos tener. Con las especificaciones técnicas también ya le hemos conversado, ¿no? En este caso es el documento de más extenso de todos, ¿no? Para ser honesto. Y como podemos ver, en este caso sí son bastante, bastante largas. Ahora las nuevas, estoy haciendo una nueva tanda de especificaciones, ya un poquito más ilustradas, diagramadas, concatenadas con los planos, ¿no? Las nuevas herramientas nos dan facilidades para integrar esta información más rápido, ¿no? En fin, ¿no? Y en algunos casos, como pueden ver aquí, algunas imágenes de acompañamiento, ¿no? Que no son nada del otro mundo. Recuerden que la idea de la especificación técnica es tener características de calidad y seguridad sobre los recursos que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de cementos, ¿cuándo utilizo el tipo 1? ¿Cuándo utilizo el tipo MS? ¿Qué tipo de acelerante voy a utilizar? ¿En qué proporción? ¿En qué volumen? ¿Cuál va a ser mi prueba de calidad? Acá indicaré cuáles son los ratios mínimos permitidos del asentamiento, los módulos de fineza, qué tipo de agregado voy a utilizar en cada condición, qué tipo de material puedo o no puedo tolerar, de ser el caso, cuáles son las características de calidad que debe tener mi madera para el encofrado, en fin, ¿no? Todos los criterios que ustedes crean convenientes. Bueno, en el caso de presupuesto siempre es el documento más extenso del expediente técnico. Arrancamos con el resumen. Eso también ya lo vimos en el resumen ejecutivo, ¿verdad? Exactamente este documento. Después, su presupuesto resumen, unidad, metrado, precio y parcial, ¿no? Acá ya no hay mucho que comentar. Acá se presentan por especialidad el listado de insumos. Esto por lo general ya, no, ya me lo arroja el S10, el Infinity Express, ¿no? Me saca, por ejemplo, el costo de la mano de obra, acá va uno, 126.000, por ejemplo, materiales, que siempre es el bloque más grande, y equipos y herramientas, ¿no? Lo sacamos en general y por cada componente. Recuerden que todo lo que tiene, todos los documentos que se pueda, siempre sáquenlos separados por componentes, siempre, para que se pueda hacer el análisis correcto. Vamos a ver polinómicas y análisis de costos, ya los conocen. El cronograma de avance de obras. Pregunta, a ver, para ver qué tal hemos estado en las sesiones. El cronograma de avance de obras es una herramienta detallada para planificar el curso que voy a tener para ejecutar mi obra, o es solo un instrumento referencial para sustentar el plazo de la obra que estoy indicando en el expediente técnico. Claro, a ver, el diagrama de Gantt, opción A, es un instrumento detallado que me permite planificar los procesos de ejecución de obra, o B, eh, es un documento general que solamente me sirve para sustentar el plazo que va a tener la obra en mi expediente técnico. No se preocupen, a veces sucede, ¿no? A ver, pregunta. ¿Estoy haciendo plan de ejecución de obra o expediente técnico?
Expediente técnico, claro, ¿verdad? Exacto, señorita Fernanda, es referencial. Así es. ¿No? Tengan en cuenta ese tema. ¿No? Solamente estoy sustentando para... O sea, este tipo de documentos, el presupuesto y el cronograma, me sirven básicamente para que, en caso que me preguntan, ¿de dónde se te ocurrió poner esta fecha y este monto? Ay, acá está, es referencial. Porque durante la ejecución de la obra ya hay responsabilidad del contratista cómo él planifica su flujo de trabajo. Él ya verá. Porque por último, también, mientras que los objetivos se alcancen, algunos de los, incluso de las formas de ejecución pueden variar. Por ejemplo, yo le puse concreto hecho en obra de 210. No sé, él se le antoja, pues lo quiere hacer concreto premezclado porque tal vez le conviene. Bueno, está bien. Entonces ya me cambió completamente el esquema. Yo le propongo encofrado manual con madera, él lo hace metálico. Es su problema, porque al final, mientras que los elementos de concreto estén iguales, no tiene por qué haber variación, etcétera, etcétera. Ahora bien, vistos todos estos componentes, por lo tanto, ¿no? Recuerden que estos cronogramas solamente me sirven para sustento, porque puede ser un poquito más, un poquito menos, y está todo supeditado a lo que yo estoy estimando de rendimientos. Evidentemente, voy a tomar un rendimiento promedio en el escenario más pesimista, ¿verdad? O sea, no lo pongo en el peor de los casos, pero dentro del promedio, un poquito menos de la mitad. O sea, un poquito más lento de lo que normalmente debería ser, para dar un margen de holgura. Entonces se supone que el contratista tiene que avanzar más rápido de lo que está indicado acá. Este cronograma de avance valorizado también ya lo hemos visto, ¿verdad? Y en este caso es los 3 meses y medio que me decía que iba a durar la obra, convertido en dinero, ¿verdad? Para cada partida. Entonces, ¿cuánto vamos a desembolsar por cada rubro? Entonces, de esa manera, también me sirve para saber cuánto vamos a estar pagando mes a mes, ¿no? Por cada concepto. Y esto me sirve, por supuesto, para más adelante hacer la fiscalización para todo lo que tiene que ver con mis cronogramas, con mis, los pagos, el tema de las fórmulas polinómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá lo que faltaría sería el cronograma de adquisiciones. pero ese generalmente se lo solicita al contratista cuando solicita su adelanto por materiales. Ya, bueno, los gastos generales, también que ya lo hemos visto, ¿no? Acá hay varias formas. Siempre lo vamos a separar entre los gastos fijos y gastos variables, pero algunas personas deciden separarlo. Las cartas fianza, por ejemplo, sobre el monto total, lo consideran como gastos fijos, otros, como en mi caso, lo consideran gastos variables, ¿no? Porque la obra se puede prolongar, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, lo que importa es que el monto esté. Aquí está el cronograma de desembolso. Ah, bueno, aquí está la adquisición. Bueno, a mí me parece que esto está de más, ¿no? Porque esto ya lo hace, esto varía completamente en el flujo de trabajo de la obra, ¿no? Porque al final se supone que tiene que dar el mismo monto que lo que está en el cronograma de avance valorizado. Bueno, nuestro estudio de impacto ambiental que ya hemos visto y estamos haciendo ahorita las revisiones de qué consiste. En fin, ¿no? El estudio de suelos, paneles fotográficos y de la situación actual del terreno, o bueno, en este caso de renderizados, que se presentan del proyecto, y los planos propiamente dichos, ¿no? Al final. También les estoy compartiendo, se lo voy a subir al aula virtual, esta otra carpeta, y en este caso es un expediente de PRONIET, como les decía, el expediente modelo. Es un poquito más grande, porque también es un colegio un poco más grande, ¿no? Aunque por supuesto no lo tomen al 100% como perfecto. Yo no le voy a decir que está bien y que está mal, sino que siempre tomen como referencia, mejor dicho, que desarrollen sus criterios. A lo largo del curso taller que hemos tenido, lo más me ha interesado de decirles cómo se hacen las cosas, más me ha importado en que vean la casuística y que analicemos qué problemas podríamos tener de no considerar A o B situación. Entonces ya queden ustedes evaluar la información que les presentan incluso las instituciones oficiales, a veces presentan la información como
como modelo a seguir y terminan resultando con vacíos, algunas incoherencias o cosas por el estilo. O, por último, cambios de opinión. Por ejemplo, cuando lo vean el presupuesto de se van a dar cuenta que tenemos una partida en estructura de excavaciones, pero también excavaciones en sanitarias y en eléctricas. Entonces, claro, como te decimos ahí, hacer las excavaciones para las zanjas de los colectores de las redes de agua y electricidad. Pero a mí me parece que sería más práctico que todo esté en excavación de estructuras, porque finalmente se hace al mismo tiempo, ¿no? Es el mismo recurso, ¿no? Es medio complicado. Pero bueno, ya son puntos de apreciación. Mientras que esté, no hay ningún problema. En este caso, acá además nos ponen una ficha de observaciones. El formato pueden ser diversos, pero, perdón, la mayoría lo realiza de esta forma. Entonces, ¿cuál es la idea? Acta de observaciones del proyecto, tipo de proyecto y así. ¿Mm? La formalidad del caso, revisión número 3, ojo, siempre son 3 revisiones como máximo, ¿no? Y acá, nos dan, por ejemplo, hay algunas cuestiones generales. Se requiere contratista, definición del profesional responsable, ya. Falta relación de planos, ya está. Dice que ya lo levantó la observación. Perspectivas generales y de sectores de acuerdo a los TDR. Ajá, o sea, miren, si se dan cuenta, no me están pidiendo por pedir los renders y las vistas. Dice, el TDR lo pide. Ah, ok. Dice, deberá diferenciarse cada módulo, ¿no? El tipo de intervención mediante alguna representación gráfica o achurado, con una leyenda. Y esto que le pone acá, si bien es cierto, no cita la norma, en realidad la norma técnica lo dice. Cuando vimos los planos de arquitectura, vimos un poco la parte normativa y ahí dice clarito, ¿no? Cuando se hace intervenciones de remodelación o demolición, ¿no? Se le pone un achurado para diferenciar las áreas con su respectiva leyenda, ¿no? Dice, los planos tal y tal, adecuarlos al formato 29090 y reglamento existente, el vigente, perdón, ¿no? Seguramente están con el formato antiguo. Bueno, y así sucesivamente vamos a ir viendo qué observaciones están levantando y qué no. Dice, plantas generales. Unificar criterio para nombrar ejes e inicios de trazado a nivel general. Faltan cotas generales y trazado tanto con módulos como horas, etc. Yo les recomiendo que lean estas observaciones, me gustó, que lo hayan subido este documento, porque en realidad son bien detalladas, están muy bien redactadas, y en realidad nos hace hacer una autocrítica muy interesante sobre qué tipo de observaciones me pueden implementar a mi proyecto. Lamentablemente el expediente de ejemplo solo trae planos de arquitectura, ¿no? Me hubiera gustado ver de todos, pero en todo caso, por el mismo tipo de observaciones podríamos tener alguna referencia. Acá tenemos otra, por ejemplo, es otro formato, ¿no? Como se dan cuenta está menos detallado, pero igual sirve. Por ejemplo, dice, faltas proyecto de sistema de alarma, Wi-Fi, videovigilancia, dice, falta cálculos de caída de tensión y alimentadores, ¿no? Cálculo de iluminación, miren, ¿ah? Esto de acá, ¿no? Fuerte, observación fuerte, ¿ah? Porque podré modificarme todo, si es que no lo he tenido cuidado. Falta proyecto de media tensión, presentar documentos de factibilidad. En realidad, por lo visto, el proyecto sí está, pero muy, perdón, está incompleto en todo sentido, ¿no? Bastante información que falta, ¿no? En general, ¿no? Plano IE08, en fin, falta bastante información. Les recomiendo que lo revisen, en fin, ¿no? Este documento que se los voy a subir con un enlace, porque en realidad pesa bastante. Les voy a pasar un enlace para que lo descarguen. Bien. Hasta acá no sé si tenemos alguna consulta, mis amigos, de lo que hemos visto hasta ahora. O adicionales, mejor dicho.
Bien, si no hay consultas, a ver, vamos conversando de lo que va a ser el proyecto final. Básicamente es el compilar todos los documentos que hemos realizado hasta ahora, todos los ejercicios, en una gran carpeta. Esa es la parte número uno. Obviamente todos los ejercicios completados. Le voy a subir un formato donde esté el listado de todos los elementos para que les sirva de ayuda, ¿no? Por si acaso me falta alguna. Por ejemplo, ¿qué hemos venido haciendo? Hicimos un detalle constructivo, ¿no? Una parte estructural. Hemos hecho el presupuesto y el cronograma de 4 partidas, 4 análisis de costos unitarios, el tema de la fórmula polinómica. Trabajamos también el tema de la matriz de impacto ambiental, lo que hemos presentado crítica hoy día, así como la ficha de riesgos de 3 ejemplos de riesgos, el compilado de gastos generales, ¿no? Del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, y el otro, un pequeño proyecto que les voy a subir, que es básicamente desarrollar el mini expediente correspondiente a un cercado de un proyecto, ¿no? Por algún, vamos a ponerle en contexto, a ver un ratito para buscarlo acá. Este es uno, esta es la lista de todas las cosas que se van a presentar. Esta es la parte número uno. ¿Ya? Y la otra, está en la otra carpeta un ratito. Ya, la figura es la siguiente, ¿no? En un proyecto específico, en este caso, eh, digamos que se hizo un adicional, se está solicitando un adicional para la elaboración de este cercado con su reja, ¿no? Del mismo colegio que estamos haciendo, digamos, no se consideró el cerco perimétrico y ahora lo tenemos que hacer. Y como todo adicional, en realidad se presenta como un pequeño expediente técnico en paralelo. Así que se les está juntando en un plano donde está toda la planta del cerco, está el detalle de esta reja, y nosotros vamos a tener que desarrollar su presupuesto y su detallado. Entonces, para ello ya se les juntó un pequeño presupuesto de todas las partidas que están aquí involucradas, con el costo referencial, o sea, simplemente lo ponen ahí el costo, no necesitan desarrollar la partida, ¿sí? En algunos casos, y los que están vacíos tienen que proponerlo ustedes en el desarrollo. Pueden tomar de una data, como pueden realizarlo ustedes manualmente, ¿sí? Ahí estaría el presupuesto con el metrado correspondiente. ¿Y qué vamos a presentar? En este caso, el presupuesto consolidado, diseño y presupuesto, la memoria descriptiva. Ahorita voy a, aquí se me han borrado algunos puntos, ahorita lo voy a acomodar, ¿no? Y básicamente es eso, más las prácticas que hemos realizado. Y por supuesto vamos a ir en coordinación. Es evidente que esta semana no lo vamos a acabar, pero yo le recomendaría que de acá al domingo vayamos terminando los ejercicios que hemos dejado a medias para ir ganando tiempo y lo vamos subiendo. Y luego le dedican la otra semana a ver lo que es el proyecto final. Yo sé que asusta, yo sé que parece que es un montón que asusta porque vemos que hay presupuesto, hay fórmula y todo, pero en realidad son muy poquitas partidas que tienen que realizar. Ya van a partir sobre algo que ya está hecho. Así que no hay prisa en ese lado. Hasta acá no sé si hay alguna otra consulta. ¿El proyecto final es como ser nuestro expediente del colegio? Sí. ¿Se adjuntan las partidas realizadas o debemos completar las partidas y las que estén detalladas? No. Solamente de lo que hemos hecho en clase, completo, lo juntamos en una carpeta. Esa es la primera parte del proyecto final. Y la otra parte es lo que les acabo de comentar de ese cerco perimétrico. En teoría no, en teoría los deberían presentar al mismo tiempo. De hecho, el proyecto final ya está subido. La tarea finaliza el día 27. Me equivoqué en la fecha porque se supone... Ah, no, está bien el 27, perdón, está bien el 27. Tenía que ser el 25, 26, pero ya, 27 redondeamos.
Sí, el domingo de la próxima semana, correcto. Sí, así es, correcto. Todo lo que es lo del PRONIET y los otros documentos los vamos a subir para que les sirva a ustedes de referencia. Faltan de las sesiones ya. Ahorita les voy a ir colocando, no se preocupen. A ver, voy a ver ahorita cuál falta. Mm, ya. Sí, tiene razón, aquí nos faltan dos materiales. Ya, ahorita les voy subiendo no se preocupen el material mientras vamos conversando. No sé si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario. Sí, correcto. Cualquier consulta por WhatsApp, de preferencia al grupo, ya si es una cuestión personal o delicada, ya me escriben directamente, ¿no? Al privado. Pero de preferencia al grupo, cosa que si es una consulta académica, lo podemos resolver la duda para todos en general, ¿no? Sí, son las dos para el 27. Como se supone que le han estado avanzando de a poquitos, la mayoría solamente sería pues, ir a tomar lo que ya hicimos y presentar. Gracias a ustedes. Bien, mis amigos, si no hay más consultas, entonces vamos aquí dando por cerrado nuestro curso o taller. No sin antes darle las gracias porque han sido casi 3 meses, 2 meses y medio, casi 3 meses de sesiones en un horario complicado, ¿no? Porque en verano encima, ¿no? En vacaciones. Pero dice mucho de ustedes, porque en realidad se notan las ganas que han tenido de recibir una capacitación continua. Entiendo, por supuesto, que no todos han podido estar siempre al 100% en las clases en vivo, porque por supuesto trabajamos, tenemos ocupaciones, pero noto por los envíos de las prácticas, ¿no? Que la responsabilidad que se ha tenido, que han estado siguiendo el curso de cerca, y bueno, y sinceramente yo estoy sorprendido, me gusta mucho la calidad del trabajo que se ha ido logrando, y por supuesto falta ver todavía la parte final, ¿no? Y agradezco sobre todo el nivel de participaciones, ¿no? Han habido algunas clases que sí, pues, ¿no? Se ha sentido en la soledad del caso, pero bueno, son cosas que, bueno, a veces pasan, ¿no? Bueno, de todas maneras, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir conversando, ¿sí? Y bueno, que no sea la última vez que nos encontramos, nos queda mucho trecho, mucha vida por delante, ¿sí? Bien. Como siempre, cualquier consulta al grupo de WhatsApp, que para eso estamos. Los que faltan mandar a veces pueden seguir mandándolos hasta antes del domingo próximo, correcto, sí. Sobre todo para ir, si quieren para hacer revisión crítica, de preferencia manden la captura de lo que quieren como imagen, para poder leerlo ahí rápidamente, porque a veces estoy en el celular y me es complicado abrir documentos. Pero si es para entrega, normal, ya lo juntan en una carpeta hasta el final. Bien. Muchas gracias a ustedes también. Que no se pierda la comunicación, mis amigos. Ahí vamos a estar para siempre, para siempre. Vamos a estar para ustedes en todo momento. Y bueno, esperando que se hayan divertido, les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido algo.
Y bueno, ya nos veremos en siguientes ocasiones. También comentarles que para el próximo mes tenemos una sorpresita especial, una sesión extra, pero ya les voy a comentar más adelante, que pueda coordinar los horarios con otros compañeros de otros cursos, de un temita que estoy seguro que les va a gustar mucho. Bien, sin más que decir, ahora sí, muchas gracias a todos y ahora sí, hasta luego. Cuídense mucho, sean felices.